Buenas tardes, bienvenidos a su programa Enfoque Corporativo. El día de hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Galván Sariñana, presidente de Coparmex. Guillermo, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, gracias. Muy bien, bienvenido, Guillermo. Guillermo, eres presidente de un organismo empresarial, una asociación empresarial, Coparmex. ¿Qué es exactamente Coparmex? Te agradezco y a todos de nuevo cuenta muy buenas tardes, agradezco la invitación. Existe mucho desconocimiento acerca de qué es Coparmex, y parte de nuestro compromiso ante el Consejo y ante los socios cuando iniciamos el año pasado con esta encomienda fue dar a conocer lo que es Coparmex, precisamente para que sus ventajas y bondades fueran de mayor provecho para la ciudadanía. Coparmex es un sindicato patronal, no nos regimos por la ley de asociaciones, somos, como comento, un sindicato, el único sindicato patronal que existe. Lo complicado del tema es de que, estamos en todo el país, nació en la ciudad de Monterrey hace 85 años aproximadamente, luego bajó a la Ciudad de México. En aquella época recordarán algunos, o sabrán algunos, que no había contrapesos entre la fuerza del gobierno y los sindicatos del gobierno con el empresarial, y por eso nació Coparmex, y por eso nació en Monterrey, y por eso bajó a la Ciudad de México, porque al final de cuentas seguimos siendo un país centralizado. Aquí en la Ciudad de Mexicali nació hace 54 años aproximadamente, por parte de unos empresarios visionarios, y además con la necesidad que había hace 54 años de defender al sector. Y sin ser beneficiados por esta ley, no sé si recuerdas, tú seguramente sí recordarás, pero los amigos que a lo mejor no están enterados, antes era obligatorio ser asociado de alguna cámara, y casi todos estábamos en Canaco, en Canacintra, en alguna cámara. Coparmex no entraba dentro de este esquema y siempre los socios eran aquellos que deseaban apoyar a Coparmex como sindicato patronal. De repente no tenemos memoria histórica y se nos olvidan las épocas. Y no fue hace mucho cuando todavía había esta situación que comento, que era obligatorio como empresario darte de alta en una cámara, y como insisto, en Coparmex como sindicato patronal nunca lo fue. Aún así, Coparmex reúne todos los servicios que una empresa puede requerir como si fuera una asociación, y de ahí viene también todas las dudas acerca de qué es Coparmex, y además hacemos una situación que es muy complicada. Somos una especie, en todo el país, no nada más aquí, pero hablemos de Mexicali, somos una especie de equilibrio. Hay personas que nos dicen o nos llaman la conciencia del empresario, porque lo que luchamos, o por lo que luchamos realmente, es por la filosofía de Coparmex. Básicamente son 4 o 5 puntos: es trabajar con honestidad, con ética, un desarrollo empresarial, pero sin descuidar a nuestros colaboradores y a nuestra comunidad, y dentro de los estatutos tenemos la obligación, y juramos hacerlo, prometimos hacerlo, tenemos la obligación de promover una mayor participación ciudadana, defender la libre empresa y el libre pensamiento. Esa filosofía de Coparmex es la que luchamos a diario, que no se nos olvide, porque todo el tema económico, financiero, empresarial va de la mano con esta cuestión de la honorabilidad y la falta de ética en la que muchos han caído, tanto de un lado, como puede ser el lado gubernamental, como el lado empresarial, o los mismos ciudadanos que de alguna forma u otra hemos perdido esta situación de los valores, que es lo que nos lleva a la situación actual en términos económicos, sociales, de tejido social, de seguridad, etcétera, ¿no? Muy bien, Guillermo. ¿Cuáles son los principales eventos que lleva a cabo Coparmex en el transcurso del año? Mira, durante el año, debo de comentar que Coparmex reúne empresas de todos los sectores empresariales, del sector maquilador, del sector restaurantero, del sector industrial, del sector comercio, del sector servicios, sin importar quién seas, o a despachos, por supuesto, sin importar quién seas o qué te dediques. Si tienes un colaborador dado de alta, ya eres patrón. Entonces, ya tienes la forma de ser socio de Coparmex. Partiendo de esa base, es muy enriquecedor, porque conocemos y aprendemos mucho de muchos temas, de muchos asuntos, y tenemos un consejo que es votado por los socios de 24 consejeros, y a su vez, este consejo de 24 consejeros, de ahí emana una mesa. Esta mesa directiva está tu servidor en este momento, por ejemplo, está Natalia Figueroa, que es una mujer que se dedica al área de la construcción, muy importante en el sector. Está nuestro tesorero actual, que es Ramiro Paz, un buen amigo además, y tenemos, como insisto, vicepresidencias.
Tenemos temas de asuntos tributarios, donde en particular se trabajan los temas de iniciativas y de reforma, iniciativas a la ley de ingresos y a los presupuestos de egresos y todo ese tema fiscal que tú dominas mucho mejor que tu servidor, pero que trabaja esta comisión de asuntos fiscales. Tenemos temas como los desayunos empresariales, que ahora lo hacemos cada bimestre, donde informamos a la ciudadanía, socios o no socios, del acontecer que existe en ese momento y damos pláticas informativas en estos desayunos. Hemos tenido varios y muy exitosos en términos de conocimiento, de apoyo por parte de las empresas, donde trabajamos temas de seguridad. Hemos tenido debates políticos de igual forma, como el de la semana pasada, con los candidatos a la senaduría. Hemos tenido pláticas de seguridad, donde logramos conjuntar en una sola sala al general Duarte Mújica, a Marco Carrillo y a Daniel de la Rosa, por ejemplo. Hemos tenido en estos desayunos informativos a personajes como Óscar Vega Marín, igual vienen personas que escriben libros como Rafael Orde Mola, politólogos, etc. Tenemos también en el transcurso del año la convivencia anual Orgullosamente Mexicali, que es realmente, después de la afiliación, es realmente la segunda forma en que logramos obtener recursos, porque nosotros no recibimos recursos del gobierno como tal, al ser sindicato patronal. Entonces, tenemos una convivencia de 600 empresarios y funcionarios de primer nivel y al que desea asistir, donde, insisto, recaudamos o procuramos fondos para sostenernos como sindicato patronal. Contamos con todo tipo de servicios de capacitación y cursos durante todo el año y además de otros tenemos, bueno, cuando hay elecciones tenemos una serie de cuestiones como Tu Voto Vale, promoviendo el voto, somos observadores electorales, etcétera. Y además tenemos la promoción, desde el año pasado se llevó a cabo un esfuerzo adicional de promoción para nuestra ciudad, que organiza Coparmex, cierto, pero es para todos los ciudadanos, que se llama Foro Eleva Mexicali. Se llevó a cabo el año pasado y lo llevaremos a cabo en este año 2012, la segunda edición, donde estaremos trabajando muy de la mano con empresarios de todos los sectores, atrayendo inversionistas, etcétera, en noviembre, el 8, 9 y 10 de noviembre. Y va a estar muy, muy interesante, entre otros muchos servicios, por supuesto. Hay una corriente ahorita de empresas socialmente responsables. Sí. Me imagino que tu organismo también tiene algún evento deportivo donde inviten a la comunidad a participar. Sí, fíjate, y eso me mortifica muchísimo. Como sabes, lo que es el término del distintivo ESR, de empresa socialmente responsable, la empresa donde yo trabajo, mi empresa, somos socialmente responsables, pero tenemos el distintivo de ESR, 5 de las 9 empresas en las cuales yo trabajo. Muchas personas desconocen el tema, desconocen que es MEFI el Centro Mexicano de la Filantropía, quien otorga el distintivo, pero no es que te lo venda, sino que realmente te hacen un análisis y te lo pueden quitar. Es muy complicado tenerlo, pero es posible. Las micro, pequeñas y medianas empresas debemos de luchar. Realmente casi todas lo somos, pero hay que estructurarnos. Y ahí entra también el tema socialmente responsable y, en efecto, donde hemos dado pláticas, cursos y seguiremos haciéndolo para que vengan las personas de la Ciudad de México y nos expliquen y nos ayuden a hacer ESR, donde básicamente es, evidentemente, en términos ecológicos, que el desarrollo empresarial no va peleado con la ecología, ni con la cuestión de las nóminas, ni con las cuestiones del personal, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es cambiar la forma de pensar y las principales empresas, 571 empresas a nivel nacional, las más grandes son ESR. Sin embargo, aquí en Mexicali, en Baja California, se conoce muy poco el tema. Por eso es que en Coparmex, y aprovechando de que la empresa de tu servidor es parte de esta cadena de ESR, que fuimos becados por otra más grande, nos parece, y que ya conocemos el concepto, ya hemos logrado que otras empresas sean ESR aquí en Mexicali, por cierto, 2 más por lo menos, y seguiremos empujando para que esto se replique en otras empresas. Insisto, sin importar el tamaño, y el costo realmente no es tan alto. Lo importante es cambiar la forma de pensar y la forma de actuar en muchos de los casos, ¿no? Fíjate que es un tema muy interesante, muy importante, lo tenía más adelante, pero me voy a adelantar un poquito, porque si tú no fueras mexicalense, si tú y yo no fuéramos mexicalenses cuando llegamos a esta ciudad, es una ciudad que de repente es un poco sucia, es una ciudad que los empresarios, las empresas, lo general, no trabajan mucho su imagen, su jardín. Sin embargo, yo creo que es tan importante sentirnos bien todos en esta ciudad,
Y una invitación aquí al público que está oyendo que haga un esfuerzo por mejorar la imagen de su empresa, mejorar el aspecto psicológico, mejorar el aspecto de prestación a sus empleados, porque todos somos uno, ¿verdad? Y mi felicitación aquí a Coparmex por tener ese programa y una invitación a todos pues que mejoremos la imagen de nuestros negocios para que se mejore la imagen de nuestra ciudad que tan noble es al final de cuentas con todos los que somos de aquí. Sí, de nacimiento, de adopción, todos somos Mexicali y de ahí nació el esquema. Antes del tema, ya éramos socios de Coparmex, por supuesto, como muchos otros. Sin embargo, hace 3 años, 4 años, nació una asociación civil denominada Todos Somos Mexicali, donde la idea era y será el mismo concepto, no importa quién seas, a qué te dediques, dónde vivas, lo que pase o deje de pasar en tu ciudad depende de ti. No podemos seguir echando la culpa al gobierno, es una cuestión de cultura. La ciudadanización ya es una realidad, nadie lo para. En la Asociación Civil de Todos Somos Mexicali han participado más de 30,000 ciudadanos, físicamente, con sus manos, jóvenes, viejos, edad madura, niños. Ha sido un ejercicio que en los últimos años nos ha dado mucha retribución en el sentido positivo, ¿no? En el sentido humanista. Y nos hemos dado cuenta nosotros y los demás que sí es posible mejorar la ciudad. Y ciertamente lo que se refiere al gobierno, lo único que tiene que hacer el gobierno, lo único es aplicar los reglamentos. Es decir, el gobierno municipal, muy en particular, que es el que atiende estas cuestiones de imagen urbana, debe de entender que cuando hablamos de imagen urbana, realmente hablamos de respeto a los reglamentos. El que no respeta un reglamento tan básico como es la imagen urbana, no respeta el reglamento de tránsito, no respeta el reglamento de limpia, no respeta ningún reglamento. Y vivimos en un estado anárquico donde quien quiera que seas hace lo que quieres y puedes afectar a quien sea. Es impresionante, pero yo lo he visto. Y cuando el municipio trabaja, y ha trabajado mejor, sí, pero aún le falta, debe entender el municipio que lo único que tiene que hacer es aplicar el reglamento, que haya autoridad, porque si no, insisto, todo el mundo hace lo que quiere en esta anarquía y caemos en un esquema muy negativo. Y eso es una realidad. Si este terreno está sucio, por decir un ejemplo, no está cercado, es un picadero, ni el dueño, y es el mismo esquema del pago del impuesto predial. El impuesto predial se debe pagar por un simple esquema de equidad. Si yo lo pago, tú lo pagas, es una obligación. Si no tienes dinero, págalo con terreno mismo, pero lo pagas. Entonces, todavía falta que avancemos en ese sentido, pero es una cuestión muy ciudadana. Debemos de quitarnos ya esa idea de que el gobierno tiene que hacer todo, porque no lo va a hacer, no lo ha hecho y no lo hará. Los ciudadanos somos los que debemos de impulsarlo. Y pase lo que pase en la ciudad, te va a afectar, que es algo que me mortifica mucho. Mira, si hablamos de temas como la seguridad, es un tema que nosotros lo tomamos porque como ciudadanos, no como empresarios siquiera. Tú sabes lo que gastamos todos los empresarios, cada quien en su nivel, por supuesto, en su tamaño, etcétera, en términos de seguridad, las casas, habitación de todos los ciudadanos que son robadas. Todo ese tema de la seguridad se ha visto evidentemente acrecentado con el concepto y con el problema de los deportados de Estados Unidos a México y con los migrantes. Cierto, no todos son delincuentes y no todos son malos. Sin embargo, sí existe un número y no sabemos ni siquiera cuál es. Entonces, si seguimos bajo esa tendencia y no solucionamos el problema y pensamos que solamente la Secretaría de Gobernación va a hacerlo, cállate, es un broncón que evidentemente viene a afectar el concepto y el término de seguridad. Y no hay que ser un genio en seguridad para entenderlo. Entonces, sí, es cierto, necesitamos trabajar de la mano con el gobierno, pero muchas cosas las tenemos que hacer nosotros, quiera o no quiera el gobierno. Porque si no lo hacemos nosotros, lo que sí va a suceder es que nos va a afectar. A mí me da pavor que suceda el hecho de que los índices de seguridad lleguen a tal grado en que ya estemos, como estamos ahorita, exactamente como estaba Tijuana antes de que hace 4 años se volviera la locura que fue Tijuana. Y eso no quiere decir que Tijuana está perfecta, nada más atención. El monstruo está ahí en Tijuana. Que lo hayan bajado un poco, como haya sido, y la imagen haya mejorado es una cosa, pero el demonio está allá. Y aquí estamos exactamente como estaba Tijuana, antes de que creciera como creció el problema. Entonces, no hay que pensar que las cosas se van a arreglar solas y hay que actuar sin miedo. Y bueno,
yo creo que hemos, insisto, mejorado mucho porque si vemos las fotos y los videos de hace 4, 5, 6 años en Mexicali, bueno, Mexicali era una porquería de ciudad y hay que reconocerlo. Y nos lo decían parientes, inversionistas, etcétera, personas que venían a invertir y decían, mejor no, porque está hecha un asco tu ciudad. Y te decían, bueno, pues ¿qué importa? Bueno, lo pintamos y ya, ¿no? No, la bronca está aquí. No quiero proveedores que tengan esa mentalidad, no quiero colaboradores que tengan esa mentalidad donde no les importa qué es lo que pasa en su casa. Y así inició, y más otros factores que se dieron, este tema de participación ciudadana. Entonces, yo estoy convencido de que esto no lo para nadie, este tema del aumento en la participación ciudadana, y debemos de seguir, no es fácil, pero yo estoy seguro que los ciudadanos ya estamos despertando y no somos apáticos. Lo que pasa es de que, bueno, también de repente no sabemos qué hacer, ¿no? Hacia dónde voltear, estamos muy acostumbrados también a las dádivas, y la verdad es de que es hora de que nosotros tengamos el control. El poder está en la ciudadanía. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos en un minuto. La UVM es la primera universidad en México con proyección internacional. Ello se debe a que forma parte de Laureate International Universities, la red de universidades más importante del mundo, formada por prestigiadas instituciones educativas de Europa y América, que trabajan conjuntamente para otorgar a sus alumnos las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la globalización. Bienvenidos, seguimos con esta interesante plática con el licenciado Guillermo Galván Sariñán. Guillermo, antes de ir al corte, manifestabas del compromiso que debemos tener, todo el compromiso social, empresarios, ciudadanos, obreros, trabajadores. Hay algo que yo siempre he dicho, que el que no cumple en lo poco difícilmente va a cumplir en lo mucho. Cuando hablábamos de la ciudad que está un poco deteriorada, me llama mucho la atención, y todos los mexicalenses lo hemos visto, cuando hay un accidente de tránsito, llega la autoridad. En ese accidente de tránsito va a haber sanciones, va a haber multas, se recogen los vehículos, se quedan pedazos de lámina, vidrios. ¿Quién los levanta? Nadie, nuestras llantas. Y eso ensucia, contamina. ¿Qué pasa ahí con esos pequeños detalles que parecieran insignificantes? ¿No se tocan con la autoridad, con ustedes como organismos empresariales, por ejemplo? Pues fíjate que ahora que lo mencionas se me viene a la mente porque no lo hemos tocado, es cierto. Cada vez que hay un accidente, y lo máximo en una ciudad fronteriza que hay tantos carros o vehículos ilegales o sin placas. Hay accidentes diarios de tránsito. Hay tantos accidentes, hay muchas personas que manejan sin tener licencia, sin tener seguro. Ya no hablemos de la verificación vehicular, que es tan indispensable para que los niveles de contaminación bajen en Mexicali. Algo tan interesante como lo que acabas de comentar, no, fíjate que eso nunca lo hemos pensado, nunca lo hemos hablado. Hay veces que también nosotros caemos en ciertos temas y nos metemos tanto a ellos que no vemos otras cosas. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí es real el hecho de que cuando suceden este tipo de accidentes, por supuesto que hay una falta de atención en ese sentido. Así es. Otra cosa que preocupa mucho, y el comercio organizado ha llevado a cabo algunas medidas, es el tema de las chatarreras. Sí. Hay un robo hormiga y todo termina ahí en las chatarreras. ¿Cuál es la posición de Coparmex? El que no cumple el reglamento no cumple otro. Si partimos de esa base, y si partimos de la base de que en ese esquema no hay autoridad, eso es una realidad. Y todo el mundo hace lo que quiere. Es que mira, insistimos mucho en esto porque tú vas en el vehículo y de repente ves personas pidiendo limosna. Eso es ilegal. Y tú me puedes decir, no, es que prefiero eso a que robe. No, es que va a robar. Eso no lo va a solucionar. No es por ahí. No debería de estar esa persona ahí. Para eso hay esquemas y servicios de atención. Bueno, sigues manejando y ves
un letrero en un lugar ilegal, un anuncio, un poste lleno de anuncios y de mantas y todo feo y todo ilegal. Y no hay reglamento, si hay reglamento no se cumple. Sigues manejando y ves un terreno atrás de cervecería, por ejemplo. Hay un edificio que unos amigos utilizan, como muchos otros, pero unos amigos utilizan para usarlo de estos de adrenalina, ¿no? Que, sí. Atrás de cervecería, no tiene cerco, está abierto. Yo he entrado, yo he subido y es una porquería, es un picadero. Una persona se suicidó el otro día ahí, está lleno de migrantes, de vagos, algunos drogadictos, otros. Está en medio de la Colonia Nueva o cerca de la Colonia Nueva, la Colonia Centro. ¿Y quién hace algo? Nadie. Entonces, no me viene, por supuesto, a llamar la atención que haya tienditas que todo el mundo conoce en sus colonias, o que haya venta de drogas, o que haya empresarios que tengan chatarreras legales o ilegales, donde se vende todo aquello que roban. Entonces, es por falta de autoridad. Es una realidad, no hay autoridad. Y eso tenemos que terminarlo porque va a llegar un momento en que te toque. Y ahí es donde creo que nos ha faltado sensibilidad. Hasta que te toque. Y nadie quiere que le toque, pero te va a tocar. Y a los que nos ha tocado el tema de la inseguridad, lo sentimos con más fuerza. Porque llega un momento en que te das cuenta que no importa que tu barda mida 3 metros, te va a tocar. Y no importa si tu casa es sencilla, te va a tocar. Ayer me enteré de 3 robos que hubo en casa habitación de colaboradores de tu servidor, que viven en forma decente, por supuesto, pero sencilla, y igual lo roban, roban a todos. Entonces, todo ese tipo de problemas, como el que mencionas, como el de las chatarreras, solamente al haber complicidad es como puedes entender que existan estos problemas de autoridad. Insisto, viviendo en un estado anárquico donde no se respeta a nadie. Y eso debe de detenerse. Y la ciudadanía nos estamos cansando. No nada más los empresarios, porque luego se hacen los estigmas, ¿no? Tú eres empresario y tú eres tal. No, seas quien seas. No importa quién seas. Pero debe empezar por uno mismo también el trabajo de atención en estos temas ciudadanos. No puede ser que yo diga esto y salga aquí a la calle y empiece a tirar basura, o que mi negocio contamine, o que yo no cumpla con el pago de los impuestos, o yo no pague el predial. Hemos dicho y le hemos comentado al gobierno municipal, quiero saber quiénes son los que deben el predial. Y a lo mejor te das cuenta que son personas pudientes, económicamente hablando, y son los que deben los 1,000 millones de pesos que nos deben del predial. No es justo, no se vale. Y si a la administración urbana aplicara las multas en los reglamentos, aquellos que incumplen con el mismo, aún a pesar de todos los esfuerzos ciudadanos y del municipio mismo que ha hecho para limpiar esa ciudad, caray, yo creo que no habría problemas económicos en esa ciudad, francamente, y no habría deudas. Entonces, es nada más una buena administración y que exista, como en todas las ciudades debe de haber, autoridad. Y también, al mismo tiempo, en paralelo, este trabajo que se tiene que hacer de identidad ciudadana. El mexicalense no podemos olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, al final de cuentas. Seamos o no seamos nativos de Mexicali, venimos del campo, venimos de una cultura del trabajo, por eso somos sencillos, por eso somos trabajadores. No es lo mismo venir, y lo digo con todo respeto, de una cultura del trabajo, donde nos sudamos y donde las manos sangran, a venir de una cultura muy diferente. De donde venimos, en este caso particular, en el caso de la ciudad de Mexicali, nos marca. Por eso es que también, si hablamos de empleo, mi recomendación es pero esta novia que hasta pena da. No puedes dedicarte solamente a la agricultura, porque si cambian los mercados internacionales, Mexicali quiebra. No puedes dedicarte a la maquiladora, aunque le convenga a 1 o a 2, porque si te dedicas a la maquiladora se van a ir, como pasó con China. No, pero eso es tan obvio, es como si Daga, la empresa donde yo trabajo, le vendiera a un solo cliente, se va a quiebra o qué sé yo, y quedas en la ruina. Debes de tener diferentes vocaciones dentro de tu propia ciudad, agrícola, industrial, por supuesto de maquiladora, por supuesto de turismo. ¿Por qué no el turismo? Nos quejamos del calor, ya me están cansando de que nos quejemos del calor, cuando Palm Springs está igual que Mexicali y está lleno de mexicalenses o de tijuanenses o de sandieguinos y está precioso cierta zona de Palm Springs y aún así juegan golf y hacen maravillas en Palm Springs y es exactamente el clima de Mexicali. ¿Por qué? Y en cambio atraemos inversiones que son de veras malignas, como el tema de los casinos, que el único que ha hablado acerca del tema es Coparmex, el único.
que vamos en contra de la inversión de los casinos. ¿Por qué? Porque evidentemente no deja nada bueno. Es obvio, quien piense lo contrario está en un error garrafal. Los empleos que se generan no son suficientes. ¿No? Y aunque lo fueran, porque la ludopatía es real, existe. Y a mí me causa extrañeza que no nos demos cuenta que no todas las inversiones son positivas. Por Dios santo, si no atraemos el turismo, el Mexicali, si esto degrada a la ciudad, al tejido social. Entonces, con todo respeto, es una realidad. No todas las inversiones son buenas para una ciudad. Sí, fíjate, en el tema de los casinos, que estoy esperando una autoridad para tocar el tema, no tenemos una reglamentación. Por ejemplo, no sabemos del total de dinero que ingresa a un casino, cuánto se queda aquí. Ni hay una reglamentación que le diga de lo que le entra en la maquinita, el 10 se queda y el 90 se va. No, están totalmente como los señores quieran. Y por otro lado, yo me preguntaría, como mexicalense, ¿qué le ofrecemos a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos? Este tema, este programa no es político. En el debate, por ahí la candidata del PAN dijo una frase muy interesante, que es una frase que se ha visto por internet, y decía, dale una guitarra al joven y no va a tomar un arma. Yo me preguntaría, Mexicali, ¿cuántos casinos hay y cuántos museos tenemos? Sí, esa frase me recuerda a Facundo Cabral, ¿no? Que decía que un cantante era un soldado menos. Así es. En el sentido negativo de la palabra, ¿no? Es cierto, pero fue un gobierno panista el que abrió las puertas de este tema. Y yo no soy, mira, nosotros somos de la idea de que la economía y política va de la mano. El país no crece porque las iniciativas están en el Congreso. Todas, están ahí. Y los diputados no las procesan. Entonces, la economía y la política a nivel mundial, y siempre ha sido igual y siempre será, va de la mano. Aquí el tema es nada más ser muy cuidadosos con la inversión, como bien dices, porque no toda la inversión es positiva. Y hay cuidado, porque estamos abriendo las puertas a ese tipo de inversión y a otro tipo de inversión que tarde o temprano nos va a afectar. Guillermo, se nos agotó el tema, sí. Nos quedó temas como para 2 horas más. ¿Algo que quieras decir? Agradecerte a ti, a todo el equipo, al público. La verdad es de que ha sido muy amable y uno se siente aquí tan a gusto que, bueno, te puedes ir platicando evidentemente en todos los temas. Gracias, solamente agradecer. Un agradecimiento al licenciado Guillermo Galván Sariñana por habernos acompañado en nuestro programa. Un agradecimiento a la Universidad del Valle de México por permitirnos el uso de su instalación. Guillermo, muchas gracias. Buenas noches.